Como buen nerd estereotípico que soy, me encantan las películas de acción y ciencia ficción de las décadas de los 80 y 90. Podría también dármelas de interesante y decir que me gusta el cine alternativo, las obras de Lars von Trier ahí con sus dobles sentidos y metáforas, pero no, aquí el señor es un ser de lo más básico y lo que me gusta son las explosiones, los disparos, los aviones, dinosaurios, gente atractiva y más dinosaurios. Aunque de forma paralela, también me encantan las películas raras, sobre todo cosas de ciencia ficción que exploran ideas fantásticas y ridículas sobre sociedades que está bien claro que sería imposible que existiesen en el mundo real. Algunos ejemplos serían Zardoz, A Boy and His Dog, o con un poco más de acción The Running Man o las primeras películas de Mad Max. Aunque bueno, las últimas también me han gustado bastante, todo se ha dicho. Desgraciadamente, cuando crecías en los 80 y los 90, tu conocimiento sobre películas se limitaba a las existencias del videoclub al que te llevaba tu padre, o si tenías suerte, las películas que te prestaba algún amigo. Así que, hasta que no llegó el milagro del internet a nuestras vidas, no pude descubrir algunas películas que son auténticas joyas, pero que por algún motivo han permanecido ocultas de mi vida hasta hace poco. Estoy seguro de que muchos de vosotros habéis descubierto algún título que para vosotros ha sido lo mejor que os ha pasado en mucho tiempo, pese a que a lo mejor es algo que tiene ya más años que Jordi Hurtado. Bueno, tanto no, eso ya es pasarse. Eso fue para mí el caso de Escape from New York, o como lo llamaban en España, 1997 Rescate en Nueva York. Mi enhorabuena de nuevo al señor que le cambia los nombres a las películas. Es que se ve que si no le pone un nombre más feo que el original, el pobre hombre explota. Esta película llegó a mí teniendo yo ya muchas canas, pese a que fue publicada en 1981, hace más de 40 añazos. Pero como dije antes, por algún motivo su VHS nunca llegó a mis manos y cuando por fin se dio el caso me sorprendió lo alineada que está con mis gustos. Este largometraje fue dirigido por John Carpenter, famoso director, guionista y actor que os sonará a muchos, sobre todo a los que os gusten las obras de ciencia ficción, fantasía y terror. Aunque por supuesto, su obra no se limita simplemente a estos géneros. No obstante, la mayoría de sus películas que se acabaron haciendo más famosas son de estos géneros, como por ejemplo The Thing o La Cosa, Big Trouble in Little China o Golpe en la Pequeña China, Halloween, también conocida como Halloween, o The Fog, también llamada La Niebla. Muchas de sus películas incluyen cierta crítica social, o en algunos casos bastante, como fue el caso de otra de sus maravillosas obras llamada They Live, que seguro que os sonará a todos. En el caso de Escape from New York tampoco está libre de hacer crítica, ya que Carpenter la escribió como reacción al escándalo Watergate junto con su amigo Nick Castle, que para el que no lo sepa fue el que interpretó a Michael Myers en Halloween, llevando puesta una cutre máscara de goma del Capitán Kirk a la que la habían retocado un poco para que no se notase tanto. Carpenter tuvo suficiente fama después de su estreno con Halloween para atreverse a rodar Escape from New York. El presupuesto total del film fue solamente de $6 millones, que pese a ser los años 80 era todavía una cantidad bastante baja. Hoy en día con 6 millones no hay ni para pagarle el café al equipo, pero para aquel entonces no tenían más y tuvieron que hacer malabares con el dinero que tenían para conseguir todo lo que realmente necesitaban. Pero como se sabe, la necesidad fuerza el ingenio y finalmente consiguieron mucho más de lo que imaginaron inicialmente. Uno de los mayores problemas que tuvieron fue precisamente la propia ciudad de Nueva York. Como veremos después, cuando haga el resumen de la película, tenían la necesidad de mostrar una Nueva York demacrada y rota. Eso conllevaba una serie de problemas. Para empezar, rodar allí era muy caro, y además la ciudad no contaba con suficientes partes que estuviesen en un estado de decadencia como el que el director necesitaba, por lo que tendrían que invertir dinero en escenografía y en cambiar algunas de las calles. Por suerte, uno de sus asociados, llamado Barry Bernard, le pagó a Carpenter un tour por Estados Unidos en busca de la ciudad más hecha mierda que pudieran encontrar para grabar la película. Pero no les valía una ciudad cutre cualquiera, tenía que ser una que tuviese un estilo arquitectónico parecido al de Nueva York. Finalmente, la elegida fue una llamada East St. Louis en el estado de Illinois, a las orillas del río Mississippi. Y no es que la gente de Illinois sean unos cutres, es que gran parte de la ciudad fue quemada en un incendio a finales de los años 70 y muchos de los bloques de edificios quedaron abandonados, incluyendo una estación de tren, cines y otros edificios interesantes. Para Carpenter y su equipo fue como si les hubiese tocado la lotería, ya que tenían todo el espacio que quisieran para su película sin tener que preocuparse por nada. Y además este no fue el único golpe de suerte que tuvieron, ya que aunque tenían varias barriadas abandonadas, seguían estando dentro de una ciudad, y para la grabación necesitaban que todo estuviese oscuro y sin contaminación lumínica, pero fueron capaces de convencer al gobierno de la ciudad para que durante los meses de grabación solamente pusieran alumbrado público en 10 manzanas de la ciudad cada vez. Espero que en esos tiempos no hubiese mucha delincuencia porque ese debe ser el sueño húmedo de muchos saqueadores. Por último, sí que grabaron algunas escenas en la propia Nueva York, de hecho en uno de los lugares más emblemáticos de la ciudad, en la propia Liberty Island, donde se encuentra la Estatua de la Libertad.
De hecho, fueron el primer estudio de la historia del cine al que se le permitió grabar allí de noche, llegando a tener toda la isla para ellos solos. Pues dicho esto, no nos demoremos más y veamos si el resultado final fue satisfactorio o por el contrario todos los problemas que tuvieron acabaron arruinándola. Atención, este vídeo contiene muchos spoilers. Es posible que se me escapen detalles o secretos, no soy perfecto. Las cosas que digo aquí son mi opinión y experiencia personales, en ningún momento pretendo estar en posesión de la verdad absoluta. Empezamos la película situándonos en el futuro. ¡Un minuto en el futuro, para ser exacto! La película está situada en 1997, que ha llovido bastante desde entonces, pero dado que la película se publicó en 1981, era un futuro cercano que ocurriría en 16 años. Según la película, en el año 1988 el índice de criminalidad ascendió un 400%, y la ciudad de Nueva York, que era una ciudad normal hasta entonces, se convirtió en una mega prisión donde se deja que los reclusos campen a sus anchas, algo así como lo que hicieron en Australia, pero menos peligroso. También rodearon las orillas del río con muros y hay tropas de la Guardia Nacional apostadas vigilando las 24 horas del día, impidiendo que se escape y disparando a matar sin contemplaciones, como podemos ver con estos pobres hombres que intentan escapar en barca. Tras eso pasamos a ver la entrada a la cárcel de máxima seguridad de Manhattan, que se hace a través de una base del gobierno que hay en Liberty Island. Aquí vemos que llevan a un nuevo preso sospechoso con un parche en el ojo y bastante bien vigilado por varios guardias al mismo tiempo. Por cierto, vaya si es feo el logotipo de la Guardia Nacional del futuro, parece un pingüino enfadado. Mientras avanza por los pasillos, una voz en off da la bienvenida al recluso a la zona de embarque y te da la opción de ser ejecutado en ese momento en lugar de ir a prisión, un lugar de lo más acogedor. Aquí podemos ver que este film es efectivamente una película de los 80, porque todo el mundo fuma compulsivamente y llevan bigote, dos cosas que hoy en día prácticamente han desaparecido de la gran pantalla. Ahora pasamos a ver un miembro del gobierno llamado Hawk. En una sala de control le cuentan que el avión del presidente de los Estados Unidos, el Air Force One, ha sido secuestrado. Como podemos ver, la cabina del piloto está ocupada por unos insurgentes en contra del gobierno que planean estrellar el avión en Manhattan para que el presidente muera en la prisión tan inhumana que él mismo ha creado. El presidente, al ver que no hay manera de recuperar el control del avión, se coloca un maletín esposado a su muñeca, se coloca otro extraño artefacto en la otra muñeca y se lanza fuera del avión en una cápsula de seguridad. Gracias a los increíbles gráficos generados por los ordenadores del futuro del año 97, vemos que la cápsula ha aterrizado en la prisión. Hawk encabeza un grupo de soldados para rescatarle, pero cuando llegan allí la cápsula está vacía. De repente, de una esquina, aparece un tipo con unas ropas y un aspecto bastante raros, y un comportamiento y forma de moverse es más raro todavía. Este tipo les dice que si se atreven a hacerle cualquier cosa y no se marchan en 30 segundos, matarán al presidente. Para demostrar que va en serio, les enseña un dedo amputado con su anillo. Tras esto, vemos que Hawk ha vuelto a su despacho y hace llamar al prisionero que vimos al inicio del metraje. Y ahora se revela por fin la identidad del protagonista. Se trata de Bob Plinsky, o como le gusta que le llamen, Snake, aunque en la versión de España le llaman Serpiente. Snake es interpretado por el actor Kurt Russell, que fue especialmente popular en los años 70 y principios de los 80. Además, se lleva bastante bien con el director y acabaría colaborando en más películas de John Carpenter. Pues al parecer este hombre es veterano de la Tercera Guerra Mundial y fue galardonado con 2 corazones púrpura, convirtiéndose en el militar más joven de la historia en recibir honores del presidente en persona. Su carácter es bastante reservado, es de muy pocas palabras, y menos mal porque tiene una voz como si se hubiese fumado 10 cartones de tabaco esa misma mañana. Por lo visto tuvo varios problemas en su vida que le hicieron volver la espalda al gobierno al que antaño sirvió y optó por una vida de crímenes, incluyendo asaltar la Reserva Federal de Estados Unidos, cosa que consiguió que le detuvieran y le condenasen a cadena perpetua en la cárcel de Manhattan. Y eso nos lleva a este momento, en el que mientras Snake fuma, Hawk le dice que se le da la oportunidad de redimirse. A cambio de rescatar al presidente en menos de 24 horas, le darán un indulto completo. Y además lo necesitan a él porque es el único con la habilidad de pilotar un planeador muy pequeño y silencioso y aterrizar sobre las Torres Gemelas para poder infiltrarse sin llamar la atención de los presos. Plinsky al principio le dice que se vaya a tomar viento y que simplemente elijan a otro presidente, pero obviamente al final acepta porque si no, no habría película. Ahora tenemos una escena a lo James Bond, donde le muestran su equipamiento y todos sus chismes súper tecnológicos del futuro, como un dispositivo GPS más grande que la cabeza de mi perro y que solo funciona durante 15 minutos, y también estrellas ninja, que no olvidemos que es una peli ochentera y no pueden faltar.
También le cuentan que, aunque no les suministran casi nada a los presos, tienen generadores eléctricos, saben fabricar gasolina y tienen total control del subsuelo y del antiguo sistema de metro. Joder, a este paso un día los presos levantan una bandera y se declaran país independiente. Antes de marcharse, a Snake le hacen la 13-14 y con la excusa de ponerle una serie de vacunas y antibióticos preventivos, en realidad le han colocado 2 cápsulas explosivas en las arterias del cuello. Esas cápsulas se disuelven lentamente y en menos de 24 horas explotarán. Pueden anular la carga explosiva con radiación, pero para ello tiene que regresar a tiempo habiendo cumplido su misión. Pues el protagonista se marcha en el planeador y vuela por Manhattan. Para no tener que usar iluminación y llamar la atención, activa los rayos futuristas para ver el mundo como si fuese un proyecto cutre de AutoCAD. Aterriza encima del antiguo World Trade Center y desciende gracias a un ascensor al que le han restablecido la electricidad solo para él. Aquí se ve que efectivamente la ciudad está destrozada, la gente que va por ahí tiene bastante mala pinta y a nadie parece importarle lo más mínimo que haya un tipo andando por la calle con una ametralladora en la mano. Snake llega hasta el avión del presidente, pero está destrozado. Pero no hay nada de qué preocuparse, porque el presidente llevaba una especie de reloj en el brazo, que es un dispositivo de GPS que además monitoriza sus constantes vitales, así que Snake sabe que sigue vivo y además puede seguir la señal. Joder, ¿por qué le han dado a Snake un GPS que solo dura 15 minutos encendido si tienen chismes de estos? Pues siguiendo el aparatito, llega hasta un teatro donde hay un hombre que le reconoce. No olvidemos que se supone que Snake es un famoso héroe de guerra. Este hombre se hace llamar Cabby, porque es taxista. Tened en cuenta que en inglés americano es muy común llamar a los taxis cab, así que es como si se llamase taxito. Se ve que lo de inventarse nombres no era lo suyo. Snake manda a Cabby a tomar por culo y sigue la señal que le lleva hasta un tipo borracho, drogado o simplemente medio loco, pero que a fin de cuentas no es el presidente. Snake se deprime porque piensa que el presidente está muerto, así que se sienta por ahí en la calle en una silla y le dice por radio a Hawk que el presidente está muerto y que convoquen elecciones nuevas y ya. A lo que el funcionario le dice que efectivamente el presidente les da igual, que solo les importa una cinta que transporta en un maletín, ya que contiene una información muy importante que asegurará la hegemonía de Estados Unidos en un futuro próximo. Dicha cinta tiene la explicación de un nuevo tipo de energía nuclear y debe ser expuesta en una cumbre internacional en unas horas, y si no lo hacen a tiempo, los Estados Unidos arruinarán su imagen internacionalmente y además, probablemente, haga que continúen los conflictos militares por todo el mundo. Así que en definitiva, Hawk le dice a Snake que o cumpla su misión o muera intentándolo. El protagonista es entonces interrumpido por presos aleatorios que intentan atacarle, lo que provoca que huya hasta una cafetería donde se fuma un cigarrillo y se besuquea con una total desconocida. Después sigue huyendo y es salvado por Cabby, que es uno de los afortunados de la ciudad que aún conserva un coche. ¿Cómo sabía este hombre que Snake pasaría por ahí? Pues porque... ¡Lo pone en el guión! Snake le pregunta al taxista si sabe quién puede estar reteniendo al presidente. Este le responde que seguramente el duque de Nueva York, pero no hay nadie que pueda acercarse a él. Pero si alguien puede ayudarle es alguien llamado el Cerebro. Pues Cerebro resulta ser un preso importante porque es un ingeniero que sabe cómo preparar gasolina. Y por ello está protegido por el duque de Nueva York, que es el jefe de facto de la ciudad. Este hombre vive en un gran edificio que solía ser una biblioteca pública y allí está con su... mujer, novia, sirviente, esclava... No lo dejan claro. Dicen que fue un regalo del duque, así que, bueno, lo que sea. Se llama Maggie. Básicamente es un escote con patas que no aporta casi nada a la película, típico rol femenino ochentero. El Cerebro resulta ser Harold Hellman, un antiguo compañero de Snake en la guerra y que por lo visto le abandonó en una situación importante, así que Snake le guarda cierto rencor. Cerebro, ¿qué vamos a hacer esta noche? Lo mismo que todas las noches, Plinsky, tratar de escapar de Nueva York. El ingeniero sabe dónde tienen guardado al presidente. Básicamente el duque quiere hacer una fuga en masa de la prisión por uno de los puentes que conectan con la muralla. Para ello van a usar al presidente como escudo humano dentro de un par de días. Y también necesitan para ello la ayuda del Cerebro porque el puente está lleno de minas que solo él sabe dónde están. El protagonista le dice que ese plan no sirve para nada porque en unas 18 horas la vida del presidente ya dará exactamente igual, porque habrá terminado la cumbre internacional. Así que deciden aliarse para rescatar al presidente y escapar juntos en su avión. En ese momento, cuando se están marchando, en una terrible casualidad, llega el duque con un montón de coches horteras. Seguramente van a por gasolina. Mi coche favorito es este al que le han puesto unos candelabros súper ostentosos. Pues Snake aprovecha la situación para robar un coche y escapar. Por el camino pasan por lo que parece ser el territorio de la tribu de los matacoches, ya que realmente parecen tenerle un terrible odio y le hacen un pasillito para tirarle piedras y golpearle. Me recuerda un poco lo que hacían en mi instituto cuando era el cumpleaños de alguien.
Por suerte consiguen escapar y llegan hasta una estación de trenes donde tienen retenido al presidente. Snake consigue infiltrarse, pero le dan un ballestazo en una pierna y lo capturan. Al despertar, llevan al protagonista ante el duque, que está haciendo prácticas de tiro alrededor del presidente mientras le obliga a decir: «Eres el duque de Nueva York, el único, el número 1». Eres el duque de Nueva York, el único, el número 1. Vemos que uno de los disparos impacta en el maletín, del que caen unos papeles y una cinta de cassette, cosa que le llama la atención al secuaz raro del duque y se la queda. Le perdonan la vida al Cerebro ya que asumen que fue secuestrado por Snake, pero él no va a tener la misma suerte. Ahora hay un par de escenas en las que vemos por un lado que el ejército empieza a ponerse nervioso al no tener noticias del protagonista, y también vemos que el Cerebro hace honor a su nombre y ha deducido que por descarte el avión de Snake debe estar encima de una de las torres gemelas, y planea rescatar al presidente y huir sin él. Ahora vemos como Plinsky es obligado a pelear ante una muchedumbre contra un hombre que parece Zangief el de Street Fighter, pero al parecer era un luchador real famoso de su época que se hacía llamar Ox Baker. Primero luchan a golpes con bates de béisbol a los que después les ponen pinchos. Mientras el protagonista lucha, vemos que Cerebro y Scott van a rescatar al presidente que está siendo guardado por su secuaz el Rarito, que sorprendentemente lleva una gorra de taxista que pertenecía a Cabby. Consiguen eliminar al tipo y rescatan al presidente, tras lo que huyen a las Torres Gemelas. Mientras tanto, Snake consigue matar al luchador, cosa que provoca que la muchedumbre le aclame y le deje marcharse sin impedirle nada, por mucho que el duque se queje por ello, y también parte hacia las Torres Gemelas. Al llegar allí, ve a Cerebro luchando contra algunos reclusos que habían descubierto también el avión, que es destruido durante la lucha. Así que su única esperanza es escapar por el puente de las minas. Y ahora viene una escena bastante rara. El grupo intenta marcharse en el coche en el que el Cerebro vino hasta allí, pero cuando van a arrancar no funciona. Así que abren el capó para mirar el motor, pero en su lugar, dentro del coche, hay un hombre armado con una ballesta. Entonces gira el plano de cámara y vemos al duque de Nueva York con el motor del coche y un montón de secuaces. Analicemos esta escena y lo que implica. El duque llegó con tiempo suficiente y decidió que sería buena idea desmontar el motor del coche, sacarlo, meter a una persona adentro yo que sé cuánto tiempo, y mientras ellos se esconden detrás de una esquina esperar a que intenten arrancar, momento que aprovecharán entonces para salir rápido de su escondite y adoptar una pose dramática. La escena no tiene ni puto sentido, pero es todo tan absurdo que acaba resultando genial. Cuando están a punto de morir, Snake dispara al motor del coche, lo que les permite escapar. Entonces de la nada aparece de nuevo Cabby para recogerlos en su coche. Imagino que de nuevo es porque... ¡Lo pone en el guión! Allí el taxista les cuenta que le cambió la cinta del presidente al secuaz raro a cambio de su gorra de taxista, ya que colecciona cintas de cassette que guarda en su coche. Lo que convierte todo esto en una conveniencia de guión doble, ser rescatados ex máquina y conseguir la cinta ex máquina. Y ahora tenemos una escena en la que huyen del varón e intentan esquivar las minas del puente. El ejército se da cuenta de que Snake está escapando con el presidente y dan la orden de que no disparen. Pese a las indicaciones de Cerebro, finalmente hacen explotar una de las minas, lo que destruye el coche y acaba con la vida del pobre Cabby. Snake se está quedando sin tiempo antes de que exploten las bombas del cuello, así que corre hacia el muro exterior. Cerebro es eliminado por otra mina que literalmente le hace volar varios metros, lo que provoca que Maggie se ponga muy triste y decida quedarse allí para intentar acabar con el duque, pero su plan falla estrepitosamente y es atropellada de manera brutal. El duque llega justo cuando están subiendo al presidente en un arnés por encima del muro. Cuando está a punto de matar a Snake, el presidente entonces lo acribilla desde arriba del muro como venganza por todo lo que le ha hecho pasar. ¡Sí! ¡Eres el número 1! Aquí, la primera vez que vi la película y aún no sabía que había una secuela, pensaba que abandonarían a Snake. Pero no, lo rescatan, le desactivan la bomba segundos antes de que explote y le dan el indulto, todo como se había prometido. Una vez como un hombre libre, habla con el presidente sobre todo lo que ha ocurrido y le pregunta que qué es lo que piensa sobre todos los hombres y mujeres que han muerto para rescatarle de allí. A lo que el presidente le responde casi sin mirarle con una respuesta súper genérica tipo «Sí, han servido bien a su país». Esto hace que Snake ponga una expresión muy seria y se marche de allí fumando. Por el camino se encuentra Hawk. Formaríamos un buen equipo, serpiente. Sí, ya, tú me envenenas y yo hago todo el trabajo. Un gran equipo. Entonces finalmente el presidente aparece en directo en la televisión ante la cumbre internacional. Allí dice que la cinta que tiene en su poder será un punto de inflexión en la historia del mundo y de Estados Unidos. Pero al darle al play, en lugar de ser una grabación científica de gran importancia, suena simplemente música.
Ahora vemos cómo Snake tiene la cinta original, ya que le dio el cambiazo por una de las de Cabby cuando estaban en el taxi, y vemos cómo la destruye mientras se marcha, con lo que termina la película. Y ahora, como siempre, voy a dar mi opinión sobre las cosas que más me han llamado la atención. Para mi gusto, Escape from New York es un peliculón como los que ya no se hacen. Da gusto ver cómo se lleva a cabo la visión de una o dos personas sin adulterar, ya que al ser una película independiente con pocos inversores, el producto final está prácticamente inalterado. No se han visto obligados a pasar por toda una cadena de buitres y ejecutivos sin alma que quieren maximizar el beneficio, sino que en este caso, Carpenter quería hacer una película a su manera y pudo hacerlo sin apenas impedimentos. Con ello además pudo hacer toda la crítica que quiso, como uno de mis guiños favoritos, que es el hecho de que la entrada a la cárcel sea a través de la Estatua de la Libertad. La otra cara de la moneda es que tuvo un presupuesto bastante limitado, pero como ya hablé al principio, no hace falta gastarse un dineral para tener éxito, y a menudo muchas de las películas que se acaban haciendo más famosas lo han hecho por su originalidad, ya que se han visto obligados a forzar la imaginación hasta el límite debido a la necesidad, y eso ha dado origen a grandes ideas que quizá nunca hubieran existido si hubiesen tenido mucho dinero para contratar a otro que hiciera sus ideas originales por ellos. Una buena historia, a fin de cuentas, siempre va a hacerte disfrutar, aunque no tengan un soporte visual tan espectacular como otras producciones que son coloridas y con un CGI impresionante, pero que realmente causa el mismo efecto que agitar las llaves delante de un bebé, ya que un par de días después de haberla visto no vas a acordarte del 99% de ellas. No obstante, la película tampoco es perfecta, sobre todo para el gusto del consumidor moderno. Recuerdo un episodio de Padre de Familia en el que hacían un chascarrillo que decía: a continuación, una película de los 90 que te gustaba mucho pero que ahora te parece insufriblemente lenta. Y esto, tristemente, es totalmente cierto. Esto es algo que yo, como aficionado de pacotilla que soy a las películas de 80 y 90, he notado bastante. Y es que ahora parece que la mayoría de las películas se hacen para gente con déficit de atención. Salvo algunas excepciones, la mayoría de los film mainstream que he visto en los últimos años parece que tienen terror por dejarte un minuto para que respires. Desgraciadamente, esto, quieras o no, nos acaba afectando a muchos, y ahora muchas películas más antiguas como esta se acaban haciendo algo lentas y en algunas ocasiones aburrida, teniendo ganas de que ocurra algo ya. Algunas otras escenas tampoco tienen mucho sentido y son bastante absurdas, como las constantes conveniencias del guión, la tribu de los odiacoches o cuando quitan el motor para meter dentro a un tipo con una ballesta. Pero este tipo de escenas realmente aportan una nota de humor absurdo que es intencionado, y de hecho, en la secuela, Escape from LA, se intensificará muchísimo más. Pero en general el film, desde mi humilde opinión, está muy bien hecho, es entretenido y divertido. En su época consiguió recaudar bastante más de lo que costó hacerla, pero al ser cine independiente no pudo triunfar de una manera explosiva internacional. Con el tiempo fue ganando más fama y convirtiéndose en película de culto, lo que le permitió incluso sacar una secuela que para mi gusto es incluso mejor. El largometraje, además de ser bueno de por sí, está muy salpicado de referencias, como el del luchador que mencioné anteriormente. También durante toda la película no paran de decirle a Snake que creían que había muerto. Lo hacen muchísimas veces. Casi cada personaje que conoce lo primero que le dice es «Oh vaya, creía que habías muerto». Haciendo este vídeo, descubrí que eso es una referencia a la película Big Jake de John Wayne, que trata sobre un hombre que se alejó de su familia y desapareció durante mucho tiempo, por lo que creían que estaba muerto. También, la banda sonora, aunque no la puedo compartir aquí, si os gusta la música simple con sintetizadores, os la recomiendo. En algunos momentos puede ser algo pesada, como un tema que se repite varias veces, que literalmente es la misma nota una y otra vez al mismo ritmo durante minuto y pico. Pero en general está también muy bien hecha e integrada, y me da muchas vibraciones a la primera película de Terminator. En resumen, Escape from New York se convirtió en una película de culto que ha generado un enorme legado que llega hasta nuestros días. A raíz del film, además de la secuela, hubo muchísimas producciones más, desde juegos de mesa, novelas, también un cómic publicado por Marvel llamado The Adventures of Snake Plissken in January 1997, que es una especie de precuela que termina poco antes del inicio de la película. También intentaron hacer varias adaptaciones fallidas a juegos de ordenador y series de anime. Y también ha tenido una gran influencia en otras obras diferentes, como por ejemplo el director de la película de Cloverfield, también conocida como Monstruoso o Cloverfield Monstruo, dijo que el cartel del anuncio que hizo para el cine, con la Estatua de la Libertad sin cabeza, fue una inspiración directa del cartel de Escape from New York, donde vemos la cabeza de la Estatua de la Libertad en el suelo, cosa que por cierto es algo engañoso ya que esto no ocurre en el metraje. También ha influenciado otros muchos títulos, desde Cyberpunk, Fallout, Deus Ex, Batman Arkham City y muchas más, pero una de las que se acabó haciendo más famosas fue la decisión de Hideo Kojima de inspirarse en este personaje para la creación de otros como Solid Snake y Big Boss. Aquí digamos que la palabra inspirarse es quedarse corto, ya que en Metal Gear 2 hacen referencias bastante directas a ello, y además la estética es terriblemente parecida.
My name is Pliskin. Iroquois Pliskin, Lieutenant Junior Grade. De todos modos, no culpo a Kojima por ello. Si te vas a copiar de un personaje, hazlo de uno tan chulo como este. Y bueno, estoy seguro de que me he dejado un montón de cosas sin decir sobre esta película, tanto de temas del metraje como de su legado, pero con esto que he dicho me doy por satisfecho, así que muchas gracias por haber llegado hasta aquí. Si queréis apoyar al canal, considera darle a like, suscribirte y sobre todo dejarme comentarios, aunque sea para decirme cosas feas, que ayudan un montón para que el canal prospere. Nos vemos en el siguiente vídeo.